Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho para una nueva sesión de nuestro diplomado. Estoy sumamente contenta de tenerlos a todos en esta oportunidad. Nos encontramos también para poder abordar con respecto estrictamente al Código de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo del doctor César Solís Macedo, que ya se encuentra con nosotros. Comentarles que él es el juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, es docente universitario y tenemos el alto honor de tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Estamos muy contentos y le damos el uso de la palabra. Muy buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, Pamela. Buenas noches al instituto que ha tenido la gentileza de invitarme para compartir algunas ideas con ustedes. Pamela, no sé si puedo compartir. Claro que sí, está totalmente facultado, estimado doctor. Le he dado el coanfitrión, tiene todos los accesos a lo mismo que yo también, doctor. Ya, correcto. Sí, normal puede compartir y hacerles recordar a nuestros participantes que para poder hacer sus dudas y consultas pueden activar la opción levantar mano o en todo caso dejarlo en el chat de esta transmisión. No sé si se visualiza, Pamela, los Sí, PPT. se logra visualizar, estimado doctor. Correcto, correcto, Pamela. Muchas gracias por el pase. Amigos, como anunció la anfitriona, vamos a tener hoy día el tema referido a justicia, justicia y familia. Básicamente vamos a revisar conceptos elementales aplicables a todo proceso y, como no, al proceso de familia, obviamente con algunas particularidades que tiene el proceso de familia, la flexibilización de las normas procesales, la no rigurosidad de los formalismos procesales, la atención preferente a los temas procesales, diligencia especial a los temas procesales, entre otros, y además, como no, las últimas modificaciones que se han hecho al proceso de alimentos. Simplemente decirles, como una introducción, el esquema es el proceso único, actual, aplicable a todo el proceso de familia, a todos los procesos de familia, con algunas variantes que en su momento vamos a ir a desarrollar. Sin embargo, ideas generales. El proceso de familia, como cualquier otro proceso, está sujeto a la aplicación de principios procesales, que es aplicable a todos los principios. El proceso de familia está sujeto a reglas procesales que es aplicable a todos los procesos. Al proceso de familia se le aplican también los conceptos elementales que hay que manejar en cualquier proceso y obviamente en el proceso de familia. Entonces, hecha esta advertencia, vamos a dar paso a reconocer algunos conceptos elementales que debemos conocer para desarrollarnos, para desenvolvernos correctamente, repito, en cualquier proceso y en un proceso de familia. Eh, ¿Qué conceptos no deberíamos dejar de conocer en un proceso de familia y en cualquier otro proceso judicial? Son tres conceptos que la literatura procesal le llama trilogía estructural del proceso. Trilogía estructural del proceso. Acción, jurisdicción y contradicción. Acción, jurisdicción y contradicción. Algunos dicen acción, jurisdicción y proceso. Bueno, vamos con la acción. Para que una persona, pueda poner en movimiento el aparato jurisdiccional, tiene que activar un derecho que se llama derecho de acción. Todos tenemos este derecho.
por el solo hecho de ser personas, cada uno de nosotros tenemos este derecho de acción. Pero como este derecho es abstracto, entonces este derecho de acción necesita otro concepto para poder materializarse. Y ese otro concepto se llama demanda. La demanda, como ustedes saben, es el primer acto procesal que inicia cualquier proceso. Pero esta demanda sigue siendo un concepto abstracto, porque finalmente lo que nosotros vamos a pedir, a postular, a peticionar frente a un órgano jurisdiccional, entiéndase juez, es una pretensión. Y si quisiéramos seguir afinando ideas, en realidad lo que pedimos es un petitorio que no es otra cosa la pretensión concreta. Retrocedo nuevamente. Entonces, un concepto elemental de todo proceso que incluye el proceso de familia es la acción. ¿Qué es la acción? Es un derecho. Punto número uno. ¿Qué debo hacer cada vez que yo veo vulnerado un derecho subjetivo? Es activar este derecho. Pero como este derecho es abstracto, necesita una concreción, una materialización. Y la materialización se logra a través de una demanda, un concepto mucho más amigable a nosotros. Pero la demanda, a su vez, contiene una pretensión, que mi padre me pase alimentos. Uno. Dos. Quiero que se suspenda la patria potestad. Tres. Quiero la tenencia de mi menor hijo. Cuatro. Quiero un régimen de visitas de mi menor hijo. Y algo más. Esa pretensión, a su vez, si queremos concretarlo más, podemos hablar de un petitorio. Entonces, estos cuatro conceptos sobre los cuales siempre hacen preguntas en los exámenes: acción, demanda, pretensión y petitorio, son conceptos que tienen un significado independiente, pero están estrechamente vinculados. Mi derecho de acción, concretizada en una demanda que contiene la pretensión y que esta a su vez tiene un petitorio, no está dirigido, amigos, también ha sido materia de preguntas en los exámenes, no está dirigido a la parte contraria, no está dirigido al demandado, está dirigido al órgano jurisdiccional, al juez. Pregunta. ¿La demanda se dirige contra el demandado? No. La demanda que contiene el derecho de acción se dirige al órgano jurisdiccional. ¿Ya tenemos proceso? No, todavía. Simplemente una persona ha activado su derecho de acción y está pidiendo tutela, que la Constitución y los códigos le llaman tutela jurisdiccional. Quiero protección. Hay un derecho que está siendo violado, vulnerado, no me pasan alimentos, quiero una tenencia, quiero un régimen de visitas, quiero suspender la patria potestad, etc. Muy bien, una vez que el derecho de acción activado, materializado en una demanda, conquistado en una pretensión, se dirige al órgano jurisdiccional, este le va a dar una respuesta. Y la respuesta puede ser positiva o negativa. El juez calificará la demanda. El juez evaluará la demanda. El juez examinará la demanda. Y esta calificación que lo hace el juez, miren que hasta acá el demandado todavía no tiene ninguna participación. ¿Ah? Ojo con eso, por eso todavía no hay proceso. Pregunta de examen, tercera pregunta, cuarta pregunta de examen. ¿En qué momento podemos hablar de que existe el proceso, que nace el proceso? Ustedes mismos van a responderse luego. La calificación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, el juez admite a trámite la demanda. Si es negativa, el juez declara inadmisible o improcedente. Si es inadmisible, dará un plazo para subsanar.
Si es improcedente, ya no habrá ningún plazo, es un rechazo brutal de la demanda. Acá un primer pie de página que tiene que ver con una modificación al proceso de alimentos. En el proceso de alimentos ya no se puede declarar improcedente una demanda. En el proceso de alimentos con última modificación simplemente se declarará admisible la demanda y si hubiera alguna observación, alguna omisión que subsanar, se le dará un plazo para que se subsane. Primer pie de página en función a una modificación al proceso puntual de alimentos. En el proceso de alimentos ya no se declara improcedente la demanda ni inadmisible. Se admite, si quieren, una admisión provisional con posibilidad de que sea subsanada en el plazo que concede el juzgado. Muy bien. Asumamos que el juez declara la calificación de la demanda sea positiva. Admite a trámite la demanda, dicta el auto admisorio, primera resolución que se emite en el proceso, y ordenará que se corra traslado a la parte contraria, a la parte demandada. En el momento que la parte demandada es notificada válidamente, lo subrayo, notificada válidamente con la demanda, en ese momento aparecerá el proceso. Porque ya tendremos al demandante activando su derecho de acción, el órgano jurisdiccional dándole una respuesta positiva a esa demanda y el traslado mediante una notificación válida a la parte demandada. O sea, no necesito que el demandado conteste la demanda. Lo único que necesito para afirmar que ya hay proceso es que la notificación sea una decisión válida. Esto es, que se haya puesto en conocimiento del demandado una demanda interpuesta por alguien llamado demandante y que se le dé la posibilidad de defenderse. El demandado, una vez que es notificado con la demanda, igual que el demandante podrá activar un derecho. Y este derecho se llama derecho de contradicción. Y otra vez, igual que el derecho de acción, el derecho de contradicción es abstracto como cualquier derecho. Y entonces, para su concreción, este derecho de acción, este derecho de contradicción se va a traducir en una defensa que puede tomar tres formas. Defensa de fondo, cuestiono la pretensión; defensa de forma, cuestiono la validez de la acción procesal; o defensa previa, donde pido al juzgado que se realice un acto previo. Entonces, hasta acá. Tengo a una parte llamada parte demandante que para mover el aparato jurisdiccional, para tener una respuesta del aparato jurisdiccional, debe activar su derecho de acción. Tengo al órgano jurisdiccional que recibe la demanda, que es la materialización del derecho de acción, que le da una primera respuesta al demandante, admitiendo la demanda y corriendo traslado a la parte contraria. Principio de igualdad de armas. El juez todavía no ha resuelto nada. Al admitir la demanda no ha resuelto absolutamente nada. Simplemente el juez corre traslado para que el demandado ejercite su derecho de contradicción, que se traduce en una defensa, que puede ser defensa de fondo, defensa de forma o defensa previa. Si, por ejemplo, la madre de Juanito, Juana, en representación de Juanito, demanda alimentos a Juan, padre de Juanito, Juanito puede activar su derecho de contradicción, materializarlo en un derecho en una defensa, en una defensa de fondo y decir:
no estoy obligado a pasarle alimentos porque Juanito ya no es Juanito, ahora es Juan, ya tiene más de 18 años. O decir que hay algún presupuesto o alguna condición de la acción que están presentes de manera defectuosa o que simplemente no están presentes. Recuerden ustedes que en este segundo caso, cuando Juan cuestiona la presencia defectuosa o ausencia de un presupuesto o una condición, lo que está haciendo es ejercitar su derecho de defensa de forma, porque los presupuestos y las condiciones se cuestionan a través de excepciones que no atacan el fondo, simplemente atacan la validez de la relación procesal. Denuncian que esa relación procesal que se quiere establecer es inválida. Bien, entonces, derecho de acción, jurisdicción, derecho de contradicción y al interior de estos tres procesos ya hablaremos de proceso cuando el juez haya notificado la demanda a la parte demandada. Segundo pie de página, en función al proceso de alimentos. Les decía que el juez simplemente admite a trámite la demanda y corre traslado de la misma para que el demandado resista frente a la pretensión que se quiere hacer valer y nada más, y no decide nada más, pero en el proceso de alimentos, con la última modificación, hay una particularidad. Y la particularidad obedece a la urgencia de prestar alimentos. El juez, con la admisión de la demanda, va a ordenar una medida cautelar, una asignación anticipada. Es decir, en cualquier proceso, normalmente una medida cautelar recién ocurre cuando se ha admitido la demanda, cuando se ha recibido la contestación de demanda. El juez tiene una idea de cuáles son las posiciones de ambas partes y el juez tendrá una idea si lo que está pretendiendo el demandante va o no ser estimable en el momento, en un momento futuro, que es la sentencia. Pero acá no. El juez hace una especie de prejuzgamiento y por la naturaleza de la pretensión postulada alimentos, el juez puede despachar una medida cautelar. Asignación anticipada. Algo más en función al proceso de alimentos, a la modificación. Normalmente la notificación se hace por cédula en el domicilio del demandado. ¿Cuál es la modificación en el proceso de alimentos? Estoy subrayando para el proceso de alimentos que la notificación lo puede ser en el centro de trabajo del demandado. Pero algo más, la notificación lo puede ser vía WhatsApp. Es decir, si Juana, madre de Juanito, tiene el celular de Juan, le da el número de celular a Juan, le hace saber el número de celular a Juan al juzgado, y el juzgado le notificará. Buenos días, con Juan, sí, con Juan. Le saludamos del quinto juzgado de paz letrado de Lima. Le estoy notificando una demanda presentada por Juana en representación de Juanito. Y esa notificación en esos términos se tiene por bien hecha para el caso de alimentos. La idea es darle la mayor facilidad, la mayor velocidad a los procesos de alimentos. Se dice que la gran carga que soportan los juzgados de paz letrado es en función a los alimentos. Y claro,
el niño o la niña o el adolescente no puede, o sea, su educación, su alimentación, su vivienda, su salud, su recreación, no puede esperar porque hay carga procesal en los juzgados de letrado. Y entonces el legislador, conocedor de esta situación real, le ha dotado de ciertos mecanismos para que este proceso de alguna manera comience a eh, caminar, transitar más rápido. Entiendo yo que Juana, con su asignación anticipada, estará mucho más tranquila si la audiencia le programan para dentro de 3, 4, 5 meses, porque ya tiene la asignación anticipada. Algo más en función al proceso de alimentos. La sentencia que se dicte en la audiencia, si es apelada, cuarto pie de página o quinto pie de página, igualmente es ejecutada. Normalmente, en cualquier otro proceso, la apelación de una sentencia suspende los efectos de la misma, porque te van a conceder con efecto suspensivo. Y se esperará en cualquier otro proceso que decida el superior en grado. Eso no va a ocurrir, eso no ocurre actualmente en el proceso de alimentos con las últimas modificaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Hasta acá, algunos conceptos elementales, pero ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que un proceso de alimentos, proceso de familia, creo que el más utilizado en sede de justicia de familia, al admitir la demanda, el juez despacha una medida cautelar, asignación anticipada. Admite la demanda y la notificación no tiene que ser por cédula, no tiene que ser en el domicilio del demandado. Puede ser en su centro de trabajo, pero además puede ser por WhatsApp o al correo. Miren todas las facilidades. Y algo más, el legislador ha dicho, la sentencia se ejecuta. Hay una ejecución anticipada de la sentencia. No interesa que haya apelado. Igual se ejecuta la sentencia. Con lo cual, se espera que la respuesta que dé el órgano jurisdiccional, luego de que Juana, madre de Juanito, estoy pensando en Juana en función de todas las mamás que demandan alimentos, ha activado su derecho de acción. Antes, ¿qué se tenía que hacer? Esperar la audiencia, esperar la sentencia, si se apelaba, esperar que el segundo grado confirme y recién tenía yo mi pensión de alimentos. Claro, antes también podías pedir tu asignación anticipada, pero ahora está puesto como un imperativo por el legislador para que el juez despache la asignación anticipada y lo despache ya. Muy bien, entonces, seguimos. Recuerden además que todo el tema de alimentos, amigos, es de competencia, otro concepto importante para la teoría general del proceso, es de competencia de los jueces de paz letrado. ¿Por qué de repente por la cercanía a la madre que pide alimentos para su hijo? Porque el juez de paz letrado existe en cada distrito geográfico del Perú, y entonces en función a eso entiendo yo que se le ha asignado competencia exclusiva a los juzgados de paz letrado, aun cuando la carga siempre va a estar por encima, ya dependerá de cada juzgado cómo comienza a darle más velocidad a los procesos que tiene entre manos. Dos conceptos más que no se puede dejar de manejar por un abogado o una abogada que se dedica a los procesos en general y a los procesos de familia en particular. Condiciones de la acción y presupuestos procesales. Estos dos conceptos, amigos, están presentes a lo largo de todo el proceso. Están presentes desde que empieza el proceso
hasta que termine el proceso. Entonces, es necesario repasarlos, reexaminarlos, releerlos para no tener ningún problema cuando activemos nuestro derecho de acción o si se ha activado el derecho de acción y el juzgado ha admitido a trámite la demanda, el demandado, somos abogados del demandado, podemos, en función a estos presupuestos o condiciones mal presentadas o ausentes, trabajar una defensa de forma. Una defensa de forma, le hace excepción. Veamos. Condiciones de la acción. Uno, voluntad de la ley. Que lo que pido, que lo que pretendo, que lo que postulo esté reconocido en la ley. Pido pensión de alimentos, pido tenencia, pido régimen de visitas, pido suspensión de patria potestad. Tiene que estar reconocido aquello que estoy pretendiendo contra otra persona. Dos, interés para obrar. Esa necesidad propia, legítima y actual que debo poseer para acudir a un órgano jurisdiccional. Y el más importante, la legitimidad para obrar. Afirmar que soy titular de un derecho. Y por ser titular de un derecho, es que puedo acudir a sede judicial a exigir que ese derecho del cual soy titular se reconozca, se restablezca o se ordene el cumplimiento respectivo. Y acá también me detengo. Normalmente en sede de justicia y familia, quien pide alimentos, por ejemplo, si es un menor de edad, no lo hace el menor directamente, lo va a hacer la madre en representación de ese hijo menor. Y acá aparece otra figura, la figura de la representación procesal, que puede ser voluntaria a través de un poder, o puede ser legal, como en este caso la ley le establece, le reconoce a la madre para que en representación de su hijo exija un derecho de él. Y acá también como tema colateral pues, deberíamos hablar de parte material y parte procesal. Parte material son las personas cuyos derechos se están discutiendo en el proceso de alimentos. Parte material es Juanito, de un lado, y el otro lado será Juan. La parte procesal del lado demandante será Juana, la madre de Juanito, y del otro lado seguirá siendo Juan. ¿Correcto? Es muy importante también distinguir esto de parte material y parte procesal. En un proceso de alimentos se está discutiendo el derecho que tiene Juanito a percibir una pensión de alimentos. La pensión de alimentos se establecerá para la parte material, para Juanito, no para la parte procesal, que es su madre. El juez no va a ordenar que Juan pase una pensión de alimentos en favor de Juana, no, será en favor de Juanito, salvo que Juana, además de demandar en favor de Juanito, haya demandado en favor de ella. Ya es otra cosa. Entonces, en el primer caso estará actuando en representación de su hijo y en el segundo caso estará actuando por derecho propio. Ojo, son dos situaciones diferentes. Y me sigo deteniendo acá. Normalmente vemos demandas del hijo frente al padre. Hijo frente al padre. Pero puede el padre o la madre, que ya tienen una avanzada edad, demandar alimentos a los hijos cuando estos ya son profesionales. La respuesta es sí.
La respuesta es sí. Y acá se presenta un tema opinable. A ver qué piensan ustedes. El padre, en su mejor época, en su mejor vida económica, no le pasó alimentos al hijo. Juan, en su mejor época, no le pasó alimentos al hijo. Se desentendió de la pensión de alimentos al hijo. Quien sacó adelante a Juanito fue Juana. Pasa el tiempo, Juanito se convierte en un profesional gracias a la madre, comienza a percibir buenos honorarios. Imagínense que es un abogado, Juanito, un abogado exitoso. Juan, que entró a ser un adulto mayor, 60, 70, 80 años, ahora pide que su hijo, Juanito, ahora abogado, le pase una pensión de alimentos. Si ustedes fueran jueces, ¿qué hacen? ¿Le dan la pensión? ¿No le dan la pensión? ¿Le dan una pensión simbólica? ¿No le dan ninguna pensión simbólica? ¿Qué harían? Vuelvo a repetir el caso para abrir el chat y ustedes puedan intervenir. Juan, cuando estaba en su mejor época económica, nunca acudió en favor de Juanito cuando este tenía 10 años. 11, 12, 13, 18 años, nunca acudió. 20, 25 años, nunca le acudió. ¿Quién sacó adelante a Juanito? Fue su madre, Juana. Pasa el tiempo, Juanito ahora tiene 35 años, abogado exitoso, buenos ingresos. Juan ya tiene 70 años, 80 años y necesita alimentos. Y demanda alimentos. Activa Juan su derecho de acción, lo dirige al órgano jurisdiccional y pide tutela. Soy una persona de avanzada edad, 80 años, tengo necesidades alimentarias. Mira lo que es la vida, miren lo que es la vida. Mi hijo, mi hijo es un abogado, un próspero abogado, tiene muy buenos ingresos, por tanto, señor juez, la ley dice que el padre puede pedir alimentos al hijo y por tanto, pido que usted ordene que mi hijo, próspero abogado, me pase alimentos. Ustedes son jueces, no los pongo como abogados del demandante ni como abogados del demandado, no son abogados de Juan, ahora 80 años, ni Juanito, ahora 35, 40 años, simplemente los pongo como jueces. ¿Le dan la pensión o no le dan la pensión? Su decisión la ajustan a la ley o van a trabajar una decisión justa. A ver, activamos el chat. ¿Qué dicen? ¿Un sí o un no? ¿Le dan la pensión o no le dan la pensión? ¿Un sí o un no? Vamos, doctores, a ver. Un sí, sí significa que sí le dan la pensión, no significa que no le dan la pensión. Vamos, doctores, a ver. El doctor Mendoza Quispe, que se ha registrado, ¿qué dice? Roland Michel. ¿Qué dice el doctor Mendoza? ¿Usted le da la pensión o no le da la pensión, doctor? Bueno, Michel dice que sí. Muy bien, Michel.
Sus demás colegas, ¿qué dicen? Ana dice sí. Vamos, los demás colegas que dicen, Michelle sí, Ana sí. A ver, ¿qué dicen los demás colegas? A ver, Elizabeth sí dice, Carlos sí, tengo 4 sí. A ver, la respuesta no está mal. Legalmente la respuesta es correcta. Porque ¿cuál sería, si ustedes fueran jueces, cuál serían el silogismo que trabajan? El silogismo jurídico. El padre, un padre puede pedir pensión de alimentos a su hijo. Juan es padre de Juanito. Por tanto, Juan le puede pedir pensión de alimentos a Juanito. Su silogismo que han trabajado para decirme sí es impecable. Sin embargo, sin embargo, la premisa, recuerden, la premisa normativa y la práctica tiene que estar justificada. ¿Será, será racional y razonable que un padre que nunca prestó apoyo a su hijo cuando él era menor, ahora quiera pedir una pensión de alimentos? La primera impresión que tenemos es no. Cuando tú podías darle alimentos, no le diste alimentos. Ahora que tú necesitas, pides un derecho. Tienes derecho a pedir pensión de alimentos. Tu padre sí tiene derecho de pedir pensión de alimentos. Pero el ejercicio de ese derecho lo estás ejerciendo abusivamente. Recuerden, doctores, el ejercicio u omisión abusiva de un derecho está proscrito, está prohibido por el ordenamiento jurídico. El título preliminar del Código Procesal Civil, no recuerdo, artículo 3 creo es, y la misma Constitución prohíbe el ejercicio abusivo del derecho. ¿El padre puede pedir alimentos al hijo? Sí, pero se entiende un padre promedio, un padre que cuando él pudo acudir a su hijo, cuando él pudo proteger a su hijo, cuando él pudo apoyar a su hijo, lo protegió. Pero esta no es la situación de Juan. No lo protegió, no lo apoyó. Y entonces ahora, si él en su momento no cumplió una obligación, ahora sí puede exigir un derecho. Creo que eso enmarcaría como un ejercicio abusivo del derecho. Antes de empezar esta charla con ustedes, me puse a revisar un poquito jurisprudencia sobre esta posibilidad, porque en todos los eventos sobre este mismo tema que lo realizan otras instituciones, la pregunta de rigor era esta. Inclusive en Radio Exitosa, los invitados especialistas en derecho de familia respondían que sí. Se olvidaron los invitados de que legalmente eso es posible, sí, pero ejercitar ese derecho en forma abusiva no está permitido por ley. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué cosa es el abuso del derecho? El abuso del derecho es una figura civil, no es una figura penal. Pero, ¿cómo poder definirlo?
Marcial Rubio Correa, un gran jurista, decía que el abuso del derecho no es una figura, no es una figura penal, es una figura que está en el límite entre los derechos civiles y los derechos penales, en el límite, pero no es una figura penal. Sin embargo, está proscrito, está prohibido. Es más, quien sufre un ejercicio abusivo de un derecho puede perfectamente ir a sede judicial a pedir una indemnización. Dos ejemplos más sobre ejercicio abusivo del derecho. Me detengo acá porque en Radio Exitosa, en un programa Tu derecho es primero, creo, he escuchado la respuesta de dos o tres especialistas en derecho de familia y los tres decían que sí puede pedir y ninguno de los tres recordó que el abuso del derecho está proscrito. Un ejemplo más un ejemplo más de los dos que tiene que ver con derecho de familia. Eh, Juan y Juana se casan. Juan y Juana se casan. Procrean tres hijos. Hay problemas y cuando los hijos tienen 5, 3 y 1 año, Juana se va del hogar conyugal. El padre solo se queda con los tres menores hijos. Normalmente ocurre la figura opuesta, ¿verdad? Es el padre quien se va y deja a los niños con la madre. Acá no. La madre se fue y dejó a los niños con el padre. Niños menores de edad. El padre se echó a los tres hijos a la espalda y vio para adelante. Vio para adelante, el padre los sacó adelante a los tres hijos, pero no solamente eso. El padre compra una casa y compra un auto. Esos papás héroes, ¿verdad? Esos papás que primero ven en sus hijos todo y ellos son primero y los segundo y tercero son los hijos. La madre que simplemente se había separado de hecho, no se habían divorciado nunca. Después de 20 años, regresa, pero no para decirle quiero volver a vivir contigo ni cosa parecida. La madre se enteró de que el padre había comprado una casa y había comprado un carro. Y pidió la sustitución del régimen patrimonial. Porque cuando se casaron, recuerden, si no opta por la separación de patrimonios, se entiende que es bienes sociales, el régimen. Y pidió la sustitución del régimen patrimonial. Le dijo al juez, me casé con Juan, tuve tres hijos con Juan, Juan ha comprado dentro del matrimonio una casa y un carro, esos carros están sujetos a un régimen social, yo quiero ahora que se sustituye el régimen de bienes sociales por el régimen de separación de patrimonios. Quiero el 50% de la casa y quiero el 50% del carro. Sentencia de primera instancia, fundada la demanda. Sentencia de segunda instancia, fundada la demanda. Confirmaron la sentencia. Fueron a la Suprema cuando todavía no había doble conforme, porque este caso es creo del 2015, un poquito más atrás, o 2010. Fueron a la Suprema. Este caso fue muy comentado en su oportunidad. Y la Suprema le dijo a la señora, ¿tú eres esposa de Juan? Sí. ¿Los bienes que compró Juan están sujetos a un régimen de sociedades gananciales? Sí. ¿Son bienes sociales? Sí. ¿Puedes pedir la sustitución del régimen patrimonial? Sí. Sin embargo, cuando ejercitas este derecho, estás ejerciendo tu derecho en forma abusiva. Y el abuso del derecho está proscrito en nuestro ordenamiento jurídico. Ver Código Civil, ver Constitución Política del Perú. Declaró infundada la demanda. Entonces, este tema, doctores,
a veces no lo tenemos en cuenta. Podemos ejercer nuestro derecho, sí, siempre que no lo ejerzamos en forma abusiva. Sigo. Presupuestos procesales. Competencia, capacidad procesal y requisitos de la demanda. Competencia. Cuando yo voy a presentar una demanda, tengo que saber ante qué juez lo voy a presentar. Alimentos, te dice la norma, ante el juez del domicilio de la demandante o ante el juez del domicilio del demandado. Con la modificación también puedes, perdón, demandante y demandado. Imagínense que la demandante viva en Breña, en el distrito de Breña. El demandado viva en el distrito de Lince. ¿Quién sería el juez competente? ¿Breña o Lince? Pero imagínense que la demandante lo presenta ante el juez de paz letrado de la Victoria. El juez de paz de la Victoria dirá, un ratito, la demandante vive en Breña, el demandado vive en Lince. Yo soy juez de la Victoria. Yo, por razón de territorio, soy incompetente para conocer esa demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema competencia, no solamente en temas de familia, sino en cualquier otro tema, ¿no es cierto? Básicamente acá trabajan ustedes o deben ver ustedes el 14 y el 24 del Código Procesal Civil con algunas particularidades para temas de familia. Capacidad procesal. Quien acude a sede judicial tiene que tener capacidad procesal, tiene que poder ejercitar sus derechos por sí mismos, como regla. Por excepción se permiten que quienes no tengan capacidad de ejercicio, que es igual a la capacidad procesal, también puedan hacer. Y lo más importante, los requisitos de la demanda. Hay un, hay un, hay un, este, hay un, hay un formato, hay una serie de requisitos que debe cumplir la demanda. Quinto, sexto pie de página. Los requisitos de la demanda también tienen o gozan de flexibilidad en temas de justicia de familia. Ya lo dijo el tercer precedente casatorio civil y se ha vuelto a decir en estas últimas leyes que han modificado los procesos de familia, básicamente el proceso de alimentos. Entonces, atención con estas dos instituciones. Y en función a estas dos instituciones, amigos, se han trabajado las excepciones. Si ustedes ven con cuidado el 446 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procesos de familia, ustedes van a encontrar en el 446 que directa o indirectamente las excepciones están referidas a la falta o presencia defectuosa de un presupuesto o una condición. Empiezo, cinco solamente para nombrar. Excepción de falta de legitimidad para obrar. Excepción de falta de legitimidad para obrar. ¿Qué está denunciando? Que hay una condición de la acción llamada legitimidad para obrar que no está presente o está presente de manera defectuosa. Excepción de incompetencia. ¿Qué está denunciando? La falta de un presupuesto. ¿Qué presupuesto? Competencia. Excepción de incapacidad del demandante o de su representante. ¿Qué está denunciando? La falta de un presupuesto. ¿Qué presupuesto? Capacidad. Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Qué está denunciando? La falta de un presupuesto. ¿Cuál? Los requisitos de la demanda. Y, amigos, el interés para obrar, que es una condición de la acción, está presente de manera indirecta, porque no hay excepción de falta de interés para obrar, pero está presente de manera indirecta en varias excepciones. Excepción de prescripción, excepción de caducidad, excepción de litispendencia, excepción de cosa juzgada, excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción. Entonces,
Estas dos instituciones lo debe manejar el demandante cuando está preparando su demanda. Y perfectamente lo puede manejar el demandado cuando advierte que del demandante no ha sido cuidadoso en que estas dos instituciones con sus respectivos elementos estén presentes a la hora de presentarse la demanda. Pero ahí no queda la aplicación, la importancia de estas dos instituciones, porque el juez de oficio lo revisa en tres momentos. Tres momentos, no es uno, tres momentos, al calificar la demanda. Uno. Dos, al sanear el proceso, haya o no haya excepciones propuestas. Y tres, antes de emitir sentencia, el juez le da una última revisión a estas dos instituciones. Artículo 121, último párrafo del Código Procesal Civil. Entonces, amigos, la recomendación es, nos toque ser abogados del demandante o nos toque ser abogados del demandado, el manejo correcto de estas dos instituciones debemos manejarlo con mucho cuidado. En función al derecho de acción, en función a este derecho de acción que el demandante lo dirige al órgano jurisdiccional, se han trabajado esta otra institución que se llama acumulación. En una misma demanda, yo puedo reclamar más de una pretensión. Una de las últimas leyes que se ha modificado en materia de familia es el tema de la filiación. A la filiación, yo le puedo acumular la pretensión de alimentos. Filiación más alimentos. Si estoy presente frente a dos pretensiones, dos o más pretensiones, yo hablaré de acumulación. ¿Y cuándo puedo acumular dos pretensiones? La acumulación obedece a un tema de economía. Ya, ¿para qué tendría que abrir yo un proceso de filiación y luego abrir un proceso de alimentos? Dos procesos. Yo me desgasto, se desgasta el demandado y se desgasta sobre todo el aparato jurisdiccional. Si estas dos pretensiones que se pueden reclamar en dos procesos, yo los puedo unir, juntar, reunir, que son sinónimos de acumular. Entonces, la acumulación responde a un tema de economía procesal. Menor esfuerzo, menor gasto, para que yo pueda eventualmente reclamar más de dos pretensiones, siempre que las pretensiones no sean opuestas entre sí. Tienen que ser conexas entre sí. Y bueno, simplemente de mencionarles que la acumulación puede ser originaria o sucesiva. Si es originaria, está presente desde el inicio del proceso, en la demanda. Si es sucesiva, se presentará porque de repente yo demando, Juana demanda tenencia y Juan en otro proceso, en otro juzgado, demanda régimen de visitas. Lo que se hace es entonces acumular los dos procesos ante el proceso, perdón, ante el proceso que se ha iniciado con anterioridad. Lo mismo ocurre con las partes, amigos. Puede haber una persona como parte demandante, una persona como parte demandada, ¿correcto? Pero puede ocurrir que en el lado de la parte demandante, recuerden, parte demandante, haya dos o más personas. O en el lado de la parte demandada puede haber dos o más personas. Y entonces hablaremos
en este último caso de acumulación subjetiva. La acumulación entonces podrá ser objetiva en relación a la presencia de más de dos pretensiones en un proceso o subjetiva en función a la presencia de más de dos personas, sea en el lado de la parte demandante o sea en el lado de la parte demandante. Acumulación subjetiva en relación a pretensiones, acumulación subjetiva en relación a las personas. Ahora, otra vez me detengo, sexto, séptimo pie de página. Es perfectamente posible que en los procesos de familia, por estar impregnados del principio de flexibilidad, informalismo, no rigurosidad, es perfectamente posible que en un proceso donde esté discutiendo la tenencia, solo tenencia, el juez en ese proceso también disponga de oficio un régimen de visitas y eventualmente una pensión de alimentos. Otra vez, esto obedece al tema de la flexibilidad en los procesos de familia por su naturaleza, ¿verdad? El juez de familia está pensando en el interés superior del niño, en el interés superior del adolescente. Y entonces, ¿para qué mandarle al demandado que abra su régimen de visitas? ¿Para qué mandarle a la demandante que abra sus alimentos si él, en ese proceso de tenencia, que es el único que se ha reclamado, puede también, puede también decidir un régimen de visitas para el papá o la mamá que no va a tener la tenencia y además una pensión de alimentos para el niño o la niña o el adolescente? ¿Correcto? Son estas particularidades que hay que tener presente en los procesos de familia. Se rigen por las reglas generales de todo proceso con algunas particularidades. El litisconsorcio intervención de terceros generalmente no ocurre, creo, esto en los procesos de familia, por tanto simplemente lo vamos a dejar mencionado. Litis consorcio deriva de dos voces latinas, litis y consors, suerte conjunta en un proceso. Suerte conjunta en un proceso, misma suerte. Intención de terceros es cuando un proceso solamente habían una persona como parte demandante y una persona como parte demandada, y luego de iniciar el proceso aparece un tercero, ¿m? Reclamando que algo tiene que reclamar, algo tiene que decir en ese proceso. Eh, ¿Qué me estoy imaginando? A ver, normalmente en los procesos de familia no ocurre esto, pero a ver, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Podría suceder lo siguiente. Ah, que Juana, madre de Juanito, demande alimentos a Juan. Juana, madre de Juanito, demande alimentos a Juan. ¿No? ¿Cuánto está pidiendo? Recuerden que se puede pedir hasta el 60%. Sin embargo, recuerden ustedes que el juez no da 60%. Más o menos el juez por un hijo da entre 25 y 35. Por dos hijos, 35, 45. Por tres hijos, 50. Pero nunca he visto un proceso donde el juez dé 60%. Y entonces Juana, madre de Juanito, demanda alimentos a Juan para que éste le pase, pongamos, 50% de la pensión de alimentos. En principio no había ningún problema para que reclame hasta el 50%, ¿verdad? Porque puede reclamar hasta el 60%. María, María, que tiene otro hijo con Juan, Pedrito, se entera de este proceso. Además, se entera de que Juana, madre de Juanito, quiere el 50%, con lo cual le va a dejar casi sin margen para Pedrito, que es otro hijo que es tan hijo como Juanito y tiene, por tanto, igual derecho, principio de igualdad.
Entonces, puede en este caso María intervenir en el proceso de alimentos. Tengo legítimo interés para ingresar como tercero en este proceso. Solo quiero decirle, señor juez, que Juan no solamente es padre de Juanito. Juan, en sus relaciones con Juana, tiene a Juanito. Pero Juan, en sus relaciones conmigo, María, tiene a Pedrito. Por tanto, quisiera que este hecho se tenga presente al momento de establecer el porcentaje respecto. Este sería un ejemplo de una intervención de terceros. De repente Juan no ha hecho esta defensa, de repente Juan no ha dado este argumento, mil razones para que María, madre de Pedrito, pida intervenir en el proceso de alimentos. Esta sería la figura de la intervención de terceros. Lo más importante en un proceso, mejor, no menos importante en un proceso, es el tema de la prueba. Si bien es cierto, es importante las posiciones que presente tanto la parte demandante como la parte demandada, si bien es cierto, es muy importante que la parte demandante y la parte demandada trabajen correctamente su teoría del caso, bien argumentado, bien sustentado, eh, argumentos sólidos, fuertes, congruentes, argumentos concatenados, también es importante el material prueba. Porque ¿de qué serviría buena teoría del caso sin pruebas? ¿De qué serviría buenos argumentos sin pruebas? Buenas ideas sin pruebas. Afirmaciones convincentes sin pruebas. Entonces, la decisión del juez, si bien es cierto, pasa por la teoría del caso que presenten las partes, esa teoría del caso tiene que estar sustentada en prueba. La teoría del caso, amigos, se, se expresa a través de la teoría de los hechos, de la teoría de la prueba y de la teoría de las normas. O sea, la teoría del caso no es ajena a la prueba. Teoría de hechos, teoría de pruebas y teoría de normas. La teoría del caso está apoyada, sustentada, en en estas tres subteorías, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Hechos, prueba y norma. Y entonces la prueba es crucial, amigos. Dependiendo del material probatorio que ustedes hayan ofrecido, dependiendo de los elementos probatorios, el juez estimará o no estimará la pretensión que ustedes están postulando. ¿En qué momento ofrecen ustedes los medios probatorios? En los actos postulatorios, demanda o contestación de demanda. Es cierto que frente a hechos nuevos también se pueden ofrecer medios probatorios. Es cierto que el juez de oficio también puede trabajar medios probatorios. Sin embargo, la prueba de oficio, recuerden ustedes, de alguna manera ahora está eh, supeditada a que la fuente de prueba, léase el hecho, lo hayan aportado ustedes.
El juez no puede trabajar prueba a juicio si la fuente de prueba, hecho, no ha sido aportado por ustedes. Bueno, sea que sus medios probatorios sean contundentes, o sea que no lo sean, la decisión será favorable o desfavorable. Y el demandado acá también tiene un papel muy importante, porque el demandado puede desacreditar los medios probatorios presentados por la parte demandante. Puede cuestionar los medios probatorios presentados por la parte demandante. Puede tacharlos, puede oponerse, o puede presentar otro material probatorio que desvirtúe la calidad del material probatorio presentado por la parte demandante. La prueba, un poco, su función de la prueba es un poco reproducir los hechos que han originado ese conflicto que finalmente ha formado un proceso. Las pruebas, las pruebas los evalúa, los examina el juez a manera de un antropólogo, ¿correcto? Trata de, trata de armar el rompecabezas que tiene el proceso. ¿Cómo han sucedido los hechos? ¿Cómo se han dado los hechos? Entonces, las pruebas son esas piezas que comienzan a ubicarse en el lugar que corresponde. Y claro, las pruebas tienen que tener relación con los hechos jurídicos. Las pruebas tienen que tener relación con el supuesto de hecho de la norma. Toda norma, la estructura de toda norma tiene un supuesto de hecho, una condición y tiene una consecuencia. Mi prueba tiene que estar en función de ese supuesto de hecho. Si mi prueba es idónea para encajar en el supuesto de hecho de la norma, entonces al juez no le quedará otra opción que aplicar la consecuencia de la norma. La norma dice, todo hijo tiene derecho a que el padre le pase una pensión de alimentos. Juanito es hijo de Juan. Por tanto, Juanito tiene derecho a una pensión de alimentos. A eso se reduce el trabajo del abogado de la parte demandante. El abogado de la parte demandada tendrá que desacreditar que, que las pruebas calzan en el supuesto de hecho. Y el juez tendrá que hacer la misma tarea, la misma labor. Hace un silogismo jurídico el juez al momento de decidir en un sentido o en otro sentido. Otra recomendación que se les hace a autores es nuevamente verlo en cualquier literatura, la estructura de la norma. Sirve un montón al momento que ustedes armen la demanda, si son demandantes, al momento que ustedes armen la contención de demanda, si son demandados, o al momento que ustedes emitan la sentencia, si son jueces. No hay magia ahí. No hay magia ahí. Entonces yo tengo que escoger el hecho, tengo que probar ese hecho, el hecho probado tengo que encajarlo en el supuesto de hecho y pedir al juez que aplique la consecuencia jurídica. Nada más. A eso se reduce la labor del abogado o la abogada. Por eso siempre se recomienda tomarse un tiempo prudencial razonable, dependiendo de la complejidad o no de lo que se va a reclamar al momento de elaborar la demanda. Y lo mismo para los abogados de la parte
demandada. Tomarse su tiempo para examinar esa demanda que le ha llegado al cliente que ha pedido nuestros servicios y ver cómo refutamos los argumentos y las pruebas e inclusive la norma que ha elegido la parte demandante. Michele Tarufo, un gran procesalista, uno de los mejores procesalistas que falleció hace 1 o 2 años, nos recuerda la importancia de saber elegir el hecho, saber probar el hecho, saber identificar la norma y luego interpretar la norma. Dice él, si el abogado sigue estos 3 o 4 pasos correctamente, la posibilidad de que reciba una respuesta positiva del órgano jurisdiccional es alta. Identifico los hechos. 1, 2. Pruebo los hechos. 3. Los hechos probados los subsumo en el supuesto de hecho de la norma. 4. Pido que se aplique la consecuencia de la norma que he elegido. En más de un evento que convoca a los abogados, se discute si primero debo identificar la norma o si primero debo elegir los hechos. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero? ¿La elección de los hechos o la identificación de la norma? Y claro, las posiciones son siempre disímiles, ¿verdad? Como en cualquier discusión de cualquier tema del derecho. Esa es la riqueza, lo interesante de nosotros que hemos abrazado la carrera del derecho. No tenemos una única respuesta. No es física, no es matemática esto. Claro, una posición será mejor que la otra posición. Una posición tendrá más seguidores que la otra posición. Una posición será más sólida que la otra posición. Una posición será la que más siguen los órganos jurisdiccionales que la otra posición. Pero es esta labor. En el caso más sencillo que tengan, hagan esta labor. Hagan con un tema de alimentos, tema de tenencia, régimen de visitas, suspensión de patria potestad, filiación, y después pueden saltar, porque el que ve familia también ve civil y a veces también ve laboral, pero familia y civil sí son, creo, tienen elementos comunes. Y después pasen a temas civiles, prescripción, nulidad de acto jurídico, indemnización, y van a ver que conocer la estructura de la norma y seguir los pasos que sugiere el maestro Michele Tarufo nos ayuda mucho, porque cada día debemos mejorar, cada día debemos replantear si las posiciones que tenemos respecto a un tema son las correctas o no son las correctas. Siempre además recomiendo que cuando se trabaje una demanda o se trabaje una contestación, se consulte al amigo o a la amiga, o a los amigos o a las amigas. Y claro, como no se consulte el código, se consulte bibliografía y se consulte jurisprudencia. Una demanda, una demanda que esté bien trabajada, pero que además de estar bien trabajada, tenga como respaldo la jurisprudencia y la doctrina, es una demanda no, no, no exenta de cuestionamiento, pero tiene una demanda fuerte, sólida, este, que frente a cualquier embate, a cualquier golpe, en el buen sentido de la palabra, que quiera dar la parte demandada, se mantendrá firme. No se olviden además que ustedes tienen los medios probatorios típicos
y tienen los sucedáneos probatorios. Eh, en el tema de filiación, por ejemplo, amigos, se ha establecido que si el demandado en un proceso de filiación se rehúsa a practicarse la prueba de ADN, la ley, subrayo, la ley presume que es padre. Son estas leyes que de alguna manera hacen cada vez más fácil que un menor pueda lograr que una persona que es su padre eh, se establezca este hecho en esos términos y además, como consecuencia de ello, esta persona le pase una pensión de alimentos. Porque fácil sería para el demandado en proceso de filiación decir, no me someto a la prueba de ADN. Y como no hay prueba de ADN, no hay cómo determinar si es o no es el padre del menor. Y por tanto, si debe o no pasarle una pensión de alimentos. La ley, el legislador sabio, conocedor de la idiosincrasia del peruano, ha dicho correcto, correcto. Prueba fundamental en filiación, prueba determinante en filiación, casi prueba única en filiación, el ADN. Prueba biológica, ¿verdad? Pero es posible que el demandado se rehúse a pasar la prueba de ADN. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Dejamos sin prueba a la parte demandante, dejamos sin prueba a Juanito. No, si el demandado se rehúsa a pasar la prueba de ADN, entonces debe presumirse, presunción legal, presumirse que Juan es el padre de Juanito y por tanto debe pasar una pensión de alimentos. Entonces, eh, no solamente usemos los medios procesos típicos, generalmente trabajamos en proceso de familia con prueba documental, generalmente. No es ajeno las declaraciones de la parte demandante o parte demandada, y claro, la opinión del niño es muy importante, ¿verdad? Es una opinión que normalmente el juez lo toma solo al niño, solo en presencia del niño, pide que los padres y abogados se retiren, lo lleva a un ambiente muy cómodo, muy amigable, para que el niño se sienta como un invitado, no como un investigado. Y claro, siempre va a haber la presencia del fiscal para que éste le pueda hacer las preguntas pertinentes a partir de las cuales el juez se hará una idea de cómo es la relación de este niño con la mamá y cómo es la relación de ese niño con el papá para decidir lo mejor en función de el niño, la niña o el adolescente. Pero había algo más sobre presunciones que se me acaba de ir del tintero. Eh, ah, En los procesos de alimentos, normalmente no, pero en un 50% el papá o el demandado dice, no tengo trabajo. Y entonces la mamá cree que el papá no tiene trabajo y dice, por ahí le han dicho que sí tiene un trabajo esporádico, que tiene trabajo, y la mamá te dice que su ingreso mensual es un promedio 2.000, 3.000 soles. Si la mamá en la demanda hace esta afirmación, tengo conocimiento que su ingreso mensual es 3.000 soles, el demandado, al contestar la demanda, está en la obligación de desvirtuar esta afirmación. La carga de la prueba, que normalmente lo soporta quien afirma un hecho, el demandado gana 3.000 soles,
este hecho lo está afirmando la demandante y por tanto este hecho lo debe probar la demandante, carga de la prueba. Sin embargo, para los temas de alimentos, el legislador acá también sabiamente ha dicho, si la demandante afirma que tú ganas 3.000, tú demandado deberás probar que no ganas 3.000. La carga de la prueba que está en cabeza de la demandante, te la traslado a ti. Y además, si el demandado, imagínense, caso simplemente hipotético, que demuestre que no gana los 3.000, otra vez presunción. Acá la ley presume que percibe una remuneración mínima vital. Entonces, siempre es bueno recordar que hay hechos que la ley presume, no porque el juez lo desconozca, sino simplemente para que el juez lo tenga presente. Filiación, no quiere pasar la prueba de ADN, aplíquele, señor juez, la presunción legal. El demandado dice en un proceso de alimentos que no tiene ingresos mensuales, aplique, señor juez, la presunción legal. Por presunción, la ley presume que gana una remuneración mínima. El equipo multidisciplinario también juega en los procesos de familia un papel muy importante, sobre todo el psicólogo o la psicóloga, las asistentes sociales, etcétera. Le va a dar un informe al juez muy completo de la situación del niño, la niña o el adolescente. Otra vez, porque hay un equipo multidisciplinario en los procesos de familia, por la naturaleza de los derechos que se discuten. De por medio hay un niño o una niña, un adolescente, que en principio no saben, ellos por sí mismos, no pueden por sí mismos defenderse. Entonces, la ley, a través del juez de familia, o el fiscal de familia, o este equipo multidisciplinario, trata de tener la mejor información, la mayor información, para que su decisión sea en función del interés del niño, la niña o el adolescente. De todas las formas especiales de conclusión del proceso, creo que la conciliación está presente, es la que más está presente en los procesos de familia. La labor del juez de familia o del juez de paz que conoce alimentos y filiación es una función eminentemente conciliadora. Es mejor, dicen los conocidos, es mejor que las partes lleguen a un acuerdo que el juez imponga una decisión. Y creo que esto no admite ninguna objeción. ¿Qué mejor que las partes se pongan de acuerdo? Si las partes se ponen de acuerdo, las dos partes estarán satisfechas del acuerdo al que han llegado. Las dos partes cumplirán el acuerdo. Claro, ustedes me dirán, pero hay conciliaciones extrajudiciales que no se cumplen. Es cierto, no voy a negar eso. Entonces eso tendrá que llevarlo a una ejecución de conciliación. Pero si la conciliación ocurre al interior de un proceso, igual, si no se cumple, simplemente tendrá que ejecutarse la conciliación como si fuera un acuerdo homologable a una sentencia, ¿no? Pero entiendo que si las partes han llegado a una conciliación al interior de un proceso, es porque las partes pueden responder y cumplir los términos en los cuales han llegado a ese acuerdo en un sentido o en otro sentido. Eh, ¿Qué pasa ahora? Si a pesar de todo la parte demandada de un proceso de alimentos no cumple con su pensión, simplemente lo que hace será
liquidar, hacer una liquidación, requerirle el pago y si no paga, el demandado sabe que se le puede embargar sus bienes y si no tiene bienes, como es posible, puede ser merecedor de una sanción penal. La omisión de prestar alimentos, esa conducta está tipificado como un delito y es posible que pueda tener pena privativa de libertad. Y entonces, cuando a una persona le hablas de pena privativa de libertad, sea por omisión de prestar alimentos, sea por cualquier otra conducta ilícita, esa persona va a pensar, va a pensarlo dos veces para ver si cumple o no cumple. Otra vez, porque normalmente la regla es que las deudas no generan prisión, pero las deudas alimentarias sí generan prisión, sí pueden generar pena privativa de libertad. Otra vez, la justificación es la naturaleza del derecho. Los alimentos no pueden esperar. Los alimentos no pueden esperar. El desayuno, el almuerzo, la cena del niño no puede esperar. Y entonces es la ley la que está eh, estableciendo ciertas condiciones, cualidades y facilidades para que estos temas de alimentos se decidan y se cumplan y se ejecuten en función al interés del niño o la niña. En proceso de alimentos generalmente no hemos visto las otras formas de conducción, no hemos visto transacciones, no hemos visto allanamiento, reconocimiento, pero la que más se da es la conciliación. Recursos aplicables a todo proceso, reposición, apelación, casación y queja. Solamente recordarles, como ya les recordé, que en temas de alimentos se puede apelar a la sentencia, sí, pero la apelación va a ser concedida sin efectos suspensivos. La sentencia igual se va a ejecutar. Normalmente el demandado usa estos recursos para dilatar el cumplimiento de la decisión judicial. El legislador conocedor de esta situación, por lo menos en sede de justicia civil, hace 2 años, no ya 3 años, 2023, 24 y lo que va del indico, ha establecido el doble conforme. Si en primera instancia dijeron fundada la demanda y en segunda instancia dijeron confirmo la sentencia del juzgado, eso ya no es recurrible vía casación. Doble conforme. Salvo una procedencia excepcional, salvo que el caso amerite ser conocido por la Corte Suprema, porque a partir de ese caso se puede generar doctrina jurisprudencia. Si no es ese supuesto excepcional, el tema termina en segunda instancia. Entiendo que este doble conforme solo está aplicando a la justicia civil, más no a la contencioso administrativa, eh, en la cual sigue habiendo casación, y entiendo que tampoco aplica a temas de familia. Pero sería bueno que así como en alimentos, se haga alguna reforma para los temas de justicia civil, para que el uso de los recursos no sea utilizado con un fin eminentemente o únicamente dilatorio. Entonces tenemos reposición, apelación, casación y queja. Y con esto voy terminando, amigos, para dar paso a preguntas directas a través del chat. La demanda, dijimos, es la expresión del derecho de acción. La contestación de demanda es la expresión del derecho de contradicción. Demanda a cargo de una parte llamada demandante. Contestación de la demanda a cargo de una parte llamada demandado. El emplazamiento a cargo de un auxiliar del órgano jurisdiccional. El emplazamiento es la notificación. El saneamiento procesal, órgano jurisdiccional. Fijación de puntos contractivos, órgano jurisdiccional. Saneamiento probatorio, órgano jurisdiccional.
Entonces, en un proceso hay actos que les compete realizar a las partes, sea demandante o demandado, y hay actos que le compete realizar al juez. La, la aptitud para realizar estos actos, determinados actos, está en la ley. Eh, el proceso, recuerden ustedes, es una serie de actos ordenados, concatenados, que tienen por finalidad ir hacia adelante. Proceso viene del latín processum, ir hacia adelante. Solo cuando hay vicios, vicios de nulidad insubsanables, el proceso puede eh, generar una regresión. Solo cuando hay vicios graves o vicios muy graves, va a aparecer la nulidad y esta puede generar la regresión. Caso contrario, el proceso siempre tendrá un objetivo, ir hacia adelante. Y en algún momento ese proceso tendrá que terminar con una sentencia, que es la decisión final que emite un juez. Pero por el principio de la pluralidad de instancias, esa decisión puede ser apelada para que un órgano de segundo grado, de segunda instancia, pueda revisarlo, pueda reexaminarlo. El juez puede haberse equivocado, claro que sí, y por eso te da esa posibilidad la Constitución cuando te habla de la pluralidad de la instancia, que todo proceso por lo menos pueda ser revisado por dos instancias o dos grados, por lo menos. Bueno, amigo, yo hasta ahí lo dejo. Si tienen algunas preguntas abiertas, abrimos de chao, preguntas directas para que si algo ha quedado algo no ha quedado muy claro, con todo gusto poder responder a sus interrogantes. Señorita anfitriona, usted tiene el manejo ahora de las preguntas. Señorita anfitriona, ¿tienen alguna pregunta, amigos? Lo pueden hacer por el chat ustedes. Si de repente tienen alguna pregunta directa o a través del chat, señorita anfitriona, por favor, estoy a las Sí, órdenes de ustedes. así es. Estimados colegas, recuerden que este es una sesión más de nuestro diplomado y las personas que están en esta sala, por favor, se les insta a hacer las preguntas del caso, si es que lo creen por conveniente, y de no ser así, también vamos a ir ya concluyendo también nuestra sesión del día de hoy. El doctor siempre está presto a responder cualquier duda o consulta. Recuerden que también vamos a tener una segunda sesión de clases el día viernes para poder seguir continuando también con la temática de nuestro diplomado. Las preguntas lo pueden hacer mediante el chat o también activando la opción levantar mano. Como somos pocos estimados, normal pueden interactuar, pueden reactivar su audio con total confianza para que puedan hacer sus dudas y consultas. Bien, doctor, entonces me señala. Creo que no hay preguntas, Pamela. Doctor, no, no hay ninguna pregunta más, estimado doctor. Bien, espero que sea, porque no, porque el tema ha sido claro, porque si, espero que sea así.
Ok, De hecho Pamela, que sí. te agradezco bastante por la invitación, igual a la institución que tú estás administrando. Un fuerte abrazo para todos los abogados y abogadas, fuerte abrazo para ti también. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Nos vemos en nuestra siguiente sesión, va a ser este día viernes. Correcto. Buenas noches.